Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre la conversión de la ecuación diferencial ordinaria de Bernoulli a una ecuación diferencial ordinaria exacta con factor integrante. Correcto. Entonces, para hacer la demostración de cómo pasar la ecuación diferencial de la forma de Bernoulli a exacta, vamos a partir de la forma de la ecuación. Entonces, primero tendríamos la forma de la ecuación diferencial ordinaria de Bernoulli. Entonces tendríamos la siguiente forma, ¿no? Sería un p de x que multiplica a y sub prima más un q de x que multiplica a y esto es igual a un r de x que multiplica a y a la n. Esta es la forma de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, para pasar a exacta esta ecuación tenemos que dar la forma. Segundo paso, daríamos la forma de la ecuación diferencial ordinaria exacta. Sabemos que la forma de la exacta es mx, y por dx más nx, y por dy y igualado a 0. Esta es la forma, ¿no? Entonces pasaríamos a darle la forma, ¿no? Entonces, dándole la forma a la ecuación de Bernoulli, nos quedaría de la siguiente forma. A ver, veamos. Sería este q de x que multiplica a este y, le dejaríamos ahí, y le pasaríamos a restar este r de x por y elevado a la n, ¿no? Y nos quedaría más el p de x que multiplica a y prima y esto igualado a 0, ¿no? Entonces sabemos que el y prima es también el dy sobre el dx por la notación de Leibniz. Entonces nos quedaría el q de x por el y menos el r de x por y a la n, y todo esto multiplicado por el dx más el p de x por el dy. Entonces aquí ya le dimos a la ecuación de Bernoulli la forma de la ecuación exacta, ¿sí? El siguiente procedimiento es verificar que esta ecuación sea exacta. Entonces, para verificar que esta ecuación sea exacta, debemos aplicar el teorema de Schwarz. Aplicando el teorema de Schwarz, sería en el tercer paso, vamos a aplicar el teorema del señor Schwarz, ¿sí? Que nos dice
que la derivada parcial de mx, y con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de nx, sub y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, por notación le vamos a dejar el m sub i, que esto significa derivada parcial de m con respecto a i, tiene que ser igual a la derivada parcial de n, pero con respecto a x. Vamos a manejar esta notación. Entonces, utilizando este teorema, nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Entonces, fíjense en que vamos a derivar a todo esto de aquí, que llamaríamos m de x, y todo esto de aquí que le llamaríamos nx, y. Bien, entonces, la derivada parcial de m con respecto a y sería, a ver, como derivamos con respecto a y, el q de x es una constante, entonces me quedaría así q de x nada más, y la derivada de y sabemos que es un menos. R de x es una constante, le sacamos a la constante y derivamos a y elevado a la n. Entonces esto me daría n por i n menos 1. ¿Sí? Entonces esto sería la derivada parcial de mx. La siguiente derivada, el n de el n sub x, o la derivada parcial de n con respecto a x, esto sería, aquí simplemente tenemos a p de x, entonces me quedaría p' de x, ¿no? Y aquí podemos observar que el m de y es diferente al n de x. Entonces, por lo tanto, esta es una ecuación no exacta. Entonces, tengo que aplicar un factor integrante para poder calcular esta ecuación exacta. Le podemos pasar a ecuación exacta, ¿no? Entonces, vamos a proceder de la siguiente forma, ¿no? Muy bien. Entonces, yo buscaría un factor integrante para que esa ecuación le haga exacta. Entonces, el factor integrante que yo voy a tomarle, ¿sí? A ver, borremos esto, correcto. Y listo. Entonces, el factor integrante, voy a decir que voy a encontrar un lambda de x, y voy a suponer que el factor integrante que le va a ser exacta a la ecuación va a estar dado de la siguiente forma. Sería una función phi de x y multiplicado por un i a la alfa. ¿Sí? Entonces, también me voy a plantear como primera hipótesis, ¿sí?, que si yo sumo el n más el alfa, esto tiene que darme 0, ¿no? Correcto. Esta sería una hipótesis. Ahora, como ya me planteé, ¿no es cierto?, aquí mi factor integrante, entonces le multiplico a la ecuación. Entonces me quedaría multiplicando el phi de x por i a la alfa, y le vamos a multiplicar a toda la ecuación que nos tendría aquí, fíjese. Entonces es q de x, por i menos el r de x por i a la n, ¿no? Y esto es por dx, correcto, más
aquí tendríamos simplemente el p de x por i, sería el p de x por di, y esto es igualado a 0. A todo esto tenemos que multiplicarle, ¿no? Sí, entonces este factor integrante multiplicando a la ecuación que no es exacta le debe hacer exacta. Entonces comencemos a multiplicar. Entonces sería el phi por q de x, entonces me quedaría phi de x por el q de x, ¿correcto? Y esto por i, fíjense en alfa más 1, alfa más 1, menos el phi de x, por el r de x y por i, aquí tendríamos alfa más n. Entonces, la misma base sumamos los exponentes, alfa más n, ¿correcto? Todo esto por el dx, más, ahora, este phi por p de x, entonces me quedaría el phi de x por el p de x, ¿no es cierto? Y por i elevado a la alfa y por di, esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Como estamos multiplicando, ¿no? El phi de x por i al alfa por 0, esto me daría 0, ¿no? Entonces aquí vuelta aplicamos el teorema de Schwarz. Aplicando el teorema de Schwarz me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Ahí, correcto. Vamos a borrar un poco esto de aquí. ¿Sí? Que me dé un poco de espacio. Borramos. Entonces, tenemos aquí un poco más de espacio, ¿no? Seguimos, ¿no? Con la demostración. Correcto. Entonces, aplicando. Voy a aplicar aquí otro color para que se note. Voy a aplicar el m sub i. Entonces quiere decir que voy a derivar a todo esto de aquí que le llamamos m, pero con respecto a i. Y a todo esto de aquí que le llamamos n, pero con respecto a x, ¿no? Entonces el m sub i, derivada parcial de m con respecto a i, aquí podemos observar que phi de x y q de x son constantes. Entonces pasaría el phi de x por el q de x. Y simplemente tendríamos que derivar el i a la alfa más 1. ¿Qué me quedaría? Alfa más 1 por i simplemente a la alfa. ¿Por qué? Porque aquí es alfa más 1 menos 1, que me quedaría simplemente por i a la alfa. Menos, aquí, como estamos derivando parcialmente con respecto a i, el phi de x y el r de x son constantes. Entonces sería el phi de x y el r de x son constantes, y tendría que derivar simplemente a i a la alfa más n. Entonces me quedaría alfa más n, muy bien, que son coeficientes, y por i a la alfa más n menos 1. Ya está derivado, ¿no? Parcialmente a m con respecto a i. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, derivar parcialmente a n pero con respecto a x, y aquí pueden fijarse que aquí tenemos el phi de x y el p de x, que son dos funciones que van a depender de x, ¿sí? Entonces tenemos el producto de dos funciones, y i a la alfa vendría a ser una constante. Entonces le saco a la constante, sería i a la alfa, y comienzo a derivar estas dos funciones. La primera me quedaría phi prima de x por p de x. Aplico la regla del producto, ¿no? Más el phi de x por p prima de x. ¿Sí? Correcto. Entonces ya tenemos derivado a m con respecto a i y a n con respecto a x. Luego lo que voy a hacer es unir estas dos. Entonces voy a decir que m sub i tiene que ser igual a n sub x. Muy bien. Entonces igualando nos quedaría el phi de x por el q de x por alfa más 1 por i a la alfa
menos el phi de x por el r de x por alfa más n y por i a la alfa más n menos 1. Esto tendría que ser igual a i a la alfa que multiplica a phi prima de x por p de x más el phi de x por p prima de x. ¿Sí? Correcto. Lo tenemos ahí. Corremos un poquito más este rojo. ¿Sí? Que nos despacio para la demostración. Correcto. Veamos, ponemos este un poco más y listo. ¿Sí? Muy bien. Ya, correcto. Entonces, aquí voy a aplicar la hipótesis, la que me planteé al principio, que me decía que tendríamos como hipótesis que el n más el alfa tiene que ser igual a 0. Entonces fijo ahí aquí mi hipótesis. Y también donde podemos decir que el alfa también puede ser menos n, ¿no? Entonces aplicando esta hipótesis aquí, pues tendríamos que el alfa, el n más alfa va a ser igual a 0. Aquí tenemos el alfa más n o n más alfa, esto tiene que ser 0. Entonces 0 multiplicado por este i a la alfa más n menos 1, esto me da 0, ¿no? Y me quedaría lo siguiente. Entonces el alfa sabemos que es menos n, entonces tendríamos 1 menos n primero, ¿no? Por phi de x por q de x, ¿correcto? Y por i a la alfa, eso también se hace 0. A ver, y también, perdón, antes de poner este i al alfa, podemos simplificar este i al alfa con este i al alfa de acá. Solo me quedaría así, ¿no? Entonces, esto sería igual a phi prima de x por p de x y más phi de x por p prima de x, correcto. Tendríamos esta forma, ¿no? Ya me queda una ecuación más sencilla, ¿sí? Y podemos aplicar la hipótesis, repito otra vez, el n más alfa es igual a 0, entonces esto se hace 0, y este y el alfa se simplifica con el de acá, y me quedaría esto de aquí. Muy bien. Siguiendo con la demostración, a ver, borremos una parte más, concluir esta demostración. Entonces, correcto. Ya, muy bien. Ahora, podemos pasar este phi de x de aquí, podemos pasar a este lado, entonces nos quedaría, sería 1 menos n phi de x por q de x menos phi de x por p prima de x, y esto igualado a phi prima de x por p de x, correcto. Entonces aquí podemos sacar factor común, phi de x, y nos quedaría, sería 1 menos n, correcto, que multiplica a mi q de x, ¿sí? Menos p prima de x, ¿sí? Tendríamos así, esto es igual a phi prima de x
por p de x, ¿correcto? Entonces, este phi de x le podemos pasar aquí a dividir con el phi prima de x y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, 1 menos n que multiplica al q de x menos el p prima de x dividido para el p de x. Todo esto es igual al phi prima de x sobre phi de x, ¿sí? Entonces esto de aquí nos quedaría, borrando ya un poco más esto, correcto. Entonces aquí, poniendo en notación de Leibniz, entonces nos quedaría que el d phi prima de x, a ver, no antes, a ver, el d phi de x sobre el de x, a esto le equivale decir el phi prima de x, ¿no? Y esto multiplicado por 1 dividido para phi de x, y esto es igual a 1 menos n q de x menos p prima de x sobre el p de x, ¿correcto? Entonces este de x le paso acá al otro lado, entonces me quedaría el d phi de x sobre el phi de x, esto es igual a 1 menos n q de x menos p prima de x sobre el p de x, y esto multiplicado por phi de x, ¿correcto? Integramos los dos miembros de la ecuación y nos quedaría el siguiente resultado. Por un lado me quedaría logaritmo natural de phi de x, por el otro lado me quedaría simplemente integral de 1 menos n q de x menos p prima de x sobre mi p de x por el de x, ¿sí? Ahora apliquemos los exponenciales a ambos miembros y nos quedaría de la siguiente forma. Fíjese que el exponencial con el logaritmo, esto se cancela, ¿no? Y el resultado de esta fórmula lo voy a poner por aquí, ¿sí? Nos quedaría que el phi de x ha sido igual a e integral de 1 menos n q de x menos p prima de x, todo esto dividido para p de x de x. Este es el phi de x. Entonces mi factor integrante que estamos analizando me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Borremos esto de aquí. A ver, todavía no. Esto, aquí. Vamos a borrar esto, ¿sí? Listo. Esto es suficiente para poner mi fórmula, ¿no? Entonces, el lambda que yo estoy buscando, entonces me quedaría de la siguiente forma. El lambda de x, y el phi de x ya lo encontramos que es e integral de 1 menos n q de x menos el p' de x partido o dividido para el p de x por dx, y esto multiplicado por i al alfa, pero alfa
era menos n. Entonces, este es mi factor integrante que me va a permitir hacer exacta a la ecuación diferencial, o podemos tener esta fórmula que nos permite pasar de las ecuaciones de Bernoulli. Con esta fórmula obtengo mi factor integrante que me permite hacerle exacta a mi ecuación diferencial. En otro video haremos ejercicios de aplicación de esta fórmula y podremos pasar de ecuación de Bernoulli a ecuación exacta. Esto es todo, amiguitos. Hasta pronto.